Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bien, no sé si estoy al aire o no, pero por mientras, hoy es el día que celebramos a San Martín I. San Martín I fue el último papa martirizado. Y es muy interesante su historia porque, caray, él fue nombrado papa en el año 655, perdón, del 649 al 655. Y es venerado tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa. Él inició su pontificado convocando el concilio que a la muerte de su predecesor Teodoro I le había impedido celebrar. En este concilio celebrado en Letrán se condenó el monoteísmo que el emperador bizantino Constante II quería imponer como solución del compromiso entre la ortodoxia cristiana y el monofisismo. ¿Qué es este monoteísmo o monofisismo? Decían que Cristo tenía solamente voluntad divina y no voluntad humana, lo cual contradice el dogma de que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como hombre tenía cansancio, tenía sueño, dormía, tenía hambre, tenía que ir al baño, tenía que comer, pero también tenía voluntad. Es decir, como hombre tiene la ciencia adquirida, tiene que aprender a caminar, a decir mamá, papá, pipí, popó. Y como hombre tiene que aprender a leer, tiene que adquirir la ciencia de lo que va conociendo. Como Dios tiene la presciencia, es decir, que Él tiene el conocimiento divino, es decir, Él conoce que es Dios, Él conoce su misión. En Cristo está esa presencia trinitaria del Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo que vive en Él. También se proclamó el dogma de la virginidad perpetua de María. Asimismo, se confirmaron las condenas de ectesis decretada por el emperador Heraclio, etc. Bueno, miren, lo interesante de él es que conocía la noticia en Constantinopla de que el emperador Constante II ordenó a su representante en Italia, el exarca de Rávena, Teodoro Calíope, que tomase prisionero al Papa y lo trasladase a la capital imperial. Entonces, resulta que primero intentaron matarlo y el que lo iba a matar se quedó ciego antes de matarlo. Entonces, de una forma, Constante II, emperador de Constantinopla, lo mandó a secuestrar de una manera discreta, se lo llevó a Constantinopla y resulta que fue un viaje largo en el cual lo tuvieron con hambre absoluta, no le daban de comer, no le daban de beber, no le daban agua ni siquiera para lavarse la cara. Fue una situación humillante. En Constantinopla fue juzgado de cargos de herejía y enemigo del Estado, siendo condenado a muerte el 20 de diciembre del 654. El juicio celebrado en el hipódromo fue una parodia en la que Martín I fue vejado e insultado, privado de sus vestiduras y cargado de cadenas. Sin embargo, eso fue contraproducente porque había gente que lo veía como un héroe de la fe y con tanta humildad que padecía los tormentos. Lo tuvieron en la cárcel durante mucho tiempo. Él padecía enfermedad, hambre, lo tenían privado de alimento. Y finalmente, por intervención de un emperador, no de Constantinopla, el, el emperador conmutó la pena de muerte por el exilio en Crimea, que es cerca de Rusia, que es donde Putin invadió Crimea en el año de 2014, y se la apropió como parte de Rusia. Entonces, él pasó en el exilio, también muy largas penas, y finalmente murió
de hambre y de enfermedad. Entonces fue proclamado como santo ahí mismo en Constantinopla, donde lo mataron de hambre propiamente, y ha sido reconocido por su devoción, por su amor a Dios, diciendo, es que lo habían condenado también a que se lo comieran los cuervos y las aves de rapiña. Dijo, no me importa mi cuerpo, lo que me importa es mi alma, y es el padecer aquí, nada comparado a la gloria que nos espera. Entonces, es un ejemplo de Papa San Martín I. Ese es el santo que celebramos hoy en día. Fue el último de los papas martirizados. Hubo 40 papas que sufrieron el martirio antes que él, ¿ok? 39 antes que él. Así que, pues, esta es la historia de San Martín I. Muy bien, mi querida Margarita, cuéntanos cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Acuérdate que en este programa puedes reírte todo lo que te dé tu regalada gana. Así Ok. como yo, cada vez que me acuerdo de Brasil, me río de Janeiro. Sí, mire que se me olvidó mi libro de chistes ahora, pero la próxima lo traigo. Bueno, y cuando me acuerdo de Argentina, me río de La Plata, ¿viste? Bueno, ok, mi querida Margarita, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues para el día de hoy, aparte de lo que usted ya nos compartió, el santoral del día de hoy, quiero preguntarle a usted, ¿qué otros santos se celebran hoy, padre, aparte del Papa Martín? No tengo idea, ¿tú sí? Pues mire, yo ahora sí hice la tarea como Mateo. Busqué en el Google o Google, como se diga. Pues yo busqué y aquí me salió que es a Santoral de Caradoco, de Martín I Papa, de Sabás Reyes y Urso de Ravenna. No sé quiénes son, pero es Santoral, de verdad, de ellos Acuérdate también el de día de hoy. que hay tantos santos que no son solamente 365 santos. Sí, No, en cada día coincide con la celebración de varios santos a la vez, sí. que muchos de ellos son celebrados regionalmente por su importancia. Por ejemplo, San Juan Diego, que es el 9 de diciembre, también coincide con Santa Leocadia. Y entonces coinciden varios santos en ciertos días a los que se les celebre ese mismo día, pero se celebra regionalmente. Ujú. Muy bien. Mi querida Margarita, cuéntame, ¿qué vas a hacer después de Semana Santa? ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿Te dieron vacaciones o no? No, fíjese que no, yo no tengo vacaciones. Yo soy bien No, ya te parece a trabajadora. mí, nada más que después de los oficios de Semana Santa, Sí, Cristo resucita el domingo, pero yo acabo muerto. Así que la próxima semana, por favor, avisas de que no voy a estar durante toda la semana. Me la voy a próxima. desaparecer. No les digo a dónde, ni siquiera yo sé a dónde me voy a ir, Ok. pero me voy a desaparecer para poder descansar en paz. Ay, padre. Bueno, sí, sí, está muy Sí, bien. o Yo, sea, a lo mejor yo descansar en también me paz desaparezco. sí, sin que nadie me esté fregando ni nada. Así que durante toda la semana que entra, la primera semana de Pascua, si saben contar, no cuenten conmigo, chatos, Ok, porque sí, ya merezco un descansito. Ujú. ok. No, es que está Estamos. pesado, tú, mira. Bueno, hoy la llevamos tranquila. Hoy voy a hacer un acto penitencial en la tarde. Convendría que vayan a confesarse y estén preparados para vivir los santos oficios de la Semana Santa. Ahora, quienes tienen vacaciones, qué bonito, aprovechen para descansar, para asolearse el ombligo si quieren, pero ya sea que vayan a Cancún, Acapulco, Las Vegas o a donde les dé su regalada gana, donde quiera hay iglesia católica. Entonces, después de irse a la playa, después de irse al casino o lo que quieran, vayan y busquen ir a la iglesia y vivir intensamente lo que son los oficios divinos. El día de hoy voy a tener un acto penitencial para facilitar a mis feligreses que vengan, se confiesen y participen dignamente de esta Semana Santa.
El día de mañana es el día del sacerdote, así que por favor apapachen a su sacerdote, jalen los cachetes, digan, ¿qué es lo que...? Y si le dan un regalito, un billetito, hombre, pues a todo dar. Pero, ¿por qué es el día del sacerdote? Porque mañana viene la celebración de la Cena del Señor. En esa Cena del Señor es la institución de la caridad, es la tradición de que Cristo le lavó los pies a los discípulos, lo cual sorprendió mucho a todos porque esa labor solamente la hacían los esclavos o las mujeres, que para eso están, para servir al hombre, qué caray, pero los hombres no. Entonces se sorprenden y Jesucristo les muestra ese signo de humildad. Dice, así como lo he hecho, háganlo ustedes también. Es decir, el que quiera ser mayor, que se haga el servidor de los demás. También instituye la Sagrada Eucaristía, en el cual toma el pan, el vino, dice, esto es mi cuerpo, coman, este es la sangre, mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y ordena a los apóstoles como sacerdotes. Esa es la institución del sacerdocio. Hagan esto en conmemoración mía. En mi parroquia voy a tener 12 chiquillos de la catequesis que todavía no han hecho su primera comunión, niñas y niños, así que les voy a lavar los pies a los niños. En otras ocasiones he tenido representantes de las diferentes misiones que tengo, de Colville, de Bridgeport, de Levining, de aquí, representando. En otras ocasiones he tenido a los muchachos de confirmación. En fin, varía. El hecho, el Papa Francisco nos ha dado muestra también de ese signo de humildad, lavando los pies a prisioneros, incluso a musulmanes, a mujeres, a personas enfermas y demás. O sea, es un signo hermoso el que el Papa Francisco está haciendo en cada momento. El viernes es un día muy pesado porque empiezo con las tradiciones de el Via Crucis, lo hago a voz alta y subimos el cerrito que tengo ahí, las estaciones del Via Crucis. Después de eso viene el sermón de las 7 palabras. Después de eso viene la liturgia principal. No hay misa el viernes. Es la liturgia principal de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser la lectura de la pasión, la adoración de la cruz. Recuerden que este viernes va a ser la colecta en favor de la Tierra Santa. Fíjense que lo que se junta este Viernes Santo en todo el mundo se envía a los padres franciscanos que están encargados de la custodia de la Tierra Santa. Déjenme platicarles varias cosas. Allá en la Tierra Santa, los franciscanos han querido rescatar los lugares santos, los lugares que son de gran importancia para nosotros. Y entonces ellos se dedican a comprar propiedades que están ocupando algún lugar santo. O en un momento de guerra hay una ley en Israel que quien abandona un lugar, alguien más lo puede ocupar. Esa es una ley. Entonces los franciscanos, aún exponiendo su vida, están listos para ocupar los lugares santos. Y pagan mantenimiento, excavaciones, arqueólogos, etcétera, para tratar de conservar y para tratar de rescatar esos lugares que tienen gran importancia para nosotros. Pero no solamente eso, sino que también ayudan a otras iglesias más pobres que están presentes en Israel, como son los coptos, los armenios, diferentes iglesias egipcias y demás, y ayudan y dan educación también, no solamente a católicos, sino también protestantes, a judíos, a musulmanes, que imparten educación a todos. Esto es lo que están haciendo los heroicos padres franciscanos, que incluso han arriesgado su vida valientemente para defender a los palestinos ante las amenazas de los judíos. En Belén, por ejemplo, cuando Israel invadió Belén, que es territorio netamente palestino, algunos palestinos se refugiaron en Belén, en el monasterio de los franciscanos,
y los amenazaron con tanques de guerra que iban a bombardear el lugar, etcétera. Tuvo que intervenir las Naciones Unidas para defender a los franciscanos, pero ellos estaban decididos a no entregar a los palestinos. Los defendieron, les dieron refugio. Muy valientes, pues claro, es que son mexicanos. La mayoría de los franciscanos que están allá en Tierra Santa son padres mexicanos, franciscanos. Así que es algo hermoso realmente. Ellos se entregan completamente al servicio. No es solamente de cuidar los lugares, sino de promocionar, de atender a los peregrinos, de ayudar de muchas formas. Así que esta limosna que ustedes van a dar el Viernes Santo va a ser destinada a la Tierra Santa. Así que sean generosos. Bueno, y después de esa liturgia viene otras dos tradiciones que tenemos. Uno es la procesión de silencio, que nos vamos caminando hasta el pueblo y regresamos llevando la cruz de Cristo en silencio completamente, pero caminamos en silencio. En tiempo de la pandemia, yo hice esa caminata solo, llevando la cruz por las calles del pueblo. Llegué hasta el hospital, bendije a los enfermos con la cruz, y ahora lo hacemos caminando con varios que van siguiendo y van tomando la cruz en turno, y regresamos. Y luego tenemos el pésame a la Virgen. Luego el sábado santo podría ser un día de descanso, pero yo lo dedico también para trabajar. Ese día hago un retiro espiritual, sobre todo para los muchachos de confirmación, pero están invitados todos a participar en ese retiro. Lo tenemos de las 12 del día hasta las 5 de la tarde, y luego la vigilia pascual es a las 8 de la noche. Es una vigilia pascual que es la celebración más importante de todas. Llega a durar bien realizada, y cuando hay bautizos y demás, y cuando se canta solemnemente, se hacen las 7 lecturas del Antiguo Testamento, más la epístola y el Evangelio, cada uno con su salmo responsorial y su oración. Llega a durar hasta 4 horas. ¿Tú has ido a alguna celebración así? Sí, padre. Aquí en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, sí. Sí, es A impresionante. varias. Muy buena esa celebración. Sí. Aquí tratamos de hacerlo en menos de 2 horas. Pero luego al día siguiente tenemos la celebración del Domingo de Resurrección. Tengo la misa aquí a las 9 de la mañana en inglés. Luego de aquí me voy a Levienen, a 30 millas al norte. Tengo la celebración. Luego de ahí me voy a Bridgeport, 30 millas al norte. Y luego regreso y tengo en la tarde la misa a las 6 de la tarde. Y entonces Cristo resucitó, pero yo acabé muerto. Así que por eso la próxima semana no cuenten conmigo, chatos, ¿ok? No. Ok, padre. Muy bien, hija. Sí, mire, la primera pregunta del día de hoy. Órale. Ya tenemos unas cuantas. Aquí la primera dice Norita Meraz, perdón. Dice Norita Meraz. Buenos días, padre. Mi pregunta es... Buenos días, Norita. ¿Perdón? Dije, buenos días, Norita. Norita. Sí, ya son tardes, ¿verdad, padre? Bueno. Dice, Sí, cuando una persona muere, no, cuando una persona cumple un año de fallecido, ¿qué se hace según la religión católica? Y si tiene que ser exacto el día o puede ser días antes o días después. Normalmente se hace una misa de aniversario. Sí. Es más que nada recordar a quien queremos tanto y que seguramente está en el cielo. Hoy me sorprendió Joaquín López Dóriga en su noticiero, porque el día de hoy murió Rogelio Azcárraga. ¿Tú sabes quién es Rogelio Azcárraga? ¿Será hermano de Emilio Azcárraga? No, pariente sí, pero no hermano. Ok, no. ¿Tú de qué ciudad eres? ¿De qué lugar eres, Margarita? Yo soy de Mexicali, Baja California Norte. Ya. Allá en la Ciudad de México crecí escuchando la DF, XDF, nos da mucho gusto entrar a su hogar. Era la estación donde cantaba Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, y eran mis canciones favoritas, donde había esa bella canción romántica que decía: quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar
solo con mi novia, Solo con... quita la pata que me das mucha lata, guau, 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 guau. Qué bonita canción, ¿no? Bueno, Sí. entonces esas canciones de la XCDF, Rogelio Azcárraga era locutor, Oh, pero promovió muchísimas cosas, muchos eventos, noticieros, y creo lo que fue el sistema Radio Fórmula para informar. Y él fue el creador de este Radio Fórmula, que desplazó a la XCW. Yo tuve el privilegio de trabajar en la XCW cuando todavía la XCW era la voz de la América Latina desde México y que era una programación muy variada. Ahí empecé con Janet Arceo, con Aaron Hernán, con tantos otros, ¿no? Tenía varios programas, pero eran escuchados a nivel nacional, a nivel internacional. La XCW era la catedral de la radio en América Latina, fue la primera estación de América Latina y se escuchaba en toda América Latina y en Estados Unidos. La XCW empezó precisamente lanzando a grandes artistas en los concursos de cantos, era típica por las radionovelas, Chucho el Roto, Felipe Reyes, tantos otros, ¿no? La Hora Macabra, no la Hora Macabrona con Eugenio Derbez que hacía una parodia del Longe Moco, no, era el Monje Loco también. No, hombre, hizo historia la XCW antes de la radio. Por eso la estación de radio de la XCW era XEW TV Canal 2. sí. Bueno, entonces, tiempo después decayó la XCW completamente. De hecho, los que estaban trabajando en XCW se fueron a Radio Fórmula, entre ellos Janet Arceo. Entonces, Radio Fórmula ha sido creado por este señor Rogelio Azcárraga, y hoy Joaquín López Dóriga dice, caray, Rogelio, te digo que no te voy a recordar. No te voy a recordar porque te voy a llevar siempre conmigo. Al entrar a esa estación, el ver todo lo que has hecho, habla de ti. Y es ciertamente eso. A nuestros muertos no se les recuerda, se les lleva. Y no es alguien olvidado, es alguien que vive en Dios y es que ha caminado en Dios. Que se cumple el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá. Y si realmente alguien ha comulgado con Cristo y ha vivido para Cristo, pues entonces es un motivo de alegría de saber que finalmente nuestros seres queridos gozan del cielo. En la misa memorial o de recuerdo es recordar precisamente el amor que les tenemos y darle gracias a Dios porque los tuvimos aquí y que seguramente ahora están gozando de la presencia de Dios. Entonces, no es solamente una vez al año, es todas las veces que quieras pide a Dios por que tus seres queridos ya estén gozando de su presencia divina en el cielo. Ok. La segunda pregunta, Gracias, padre. Norita. ¿Sí? Otra vez dije gracias, A Norita, por tu Norita. pregunta. Sí. Sí, mire, Ok. la segunda pregunta es de la señora Aurora Díaz. Dice, hola. Dice, ¿quién fue la persona que quitó los libros del Antiguo Testamento y por qué? A ver, ¿quién fue la persona que quitó los libros del Antiguo Testamento y por qué? ¿Y por qué? Ajá. Mira, no se han quitado libros del Antiguo Testamento en la Iglesia Católica. Más bien, en tiempos de Cristo no existía la Biblia. Existían varios libros que son las Sagradas Escrituras. En lo que hizo la Iglesia Católica allá en el siglo IV, V, fue recopilar, hacer una recopilación de todas las Sagradas Escrituras y entonces ponerlas en orden cronológico propiamente y en orden de un orden, o sea, hacerlas en un canon, en una lista ordenada. Y empezó a ponerse las Sagradas Escrituras en libro, en formato de libro y ya no en forma de rollo. En ese entonces también se hizo la recopilación de las cartas apostólicas y los evangelios. Acuérdense que en aquel entonces no había ni imprenta ni había fotocopiadoras. Entonces los escribas eran los que se dedicaban a copiar las Sagradas Escrituras
y ponerlos en rollo. Por eso yo sabía muy bien las Sagrada Escritura, la ley de Moisés y demás. Eran copistas propiamente. Entonces se tenía se hizo una recopilación de los escritos que se tenían. No consta esto, pero seguramente que se pagaban también. Entonces algún vival decía, pues yo tengo el Evangelio de Tomás. Pues tráetelo. No, resulta que Tomás no escribió ningún evangelio y que lo que decía ahí no concordaba con la tradición y con las demás escrituras. Entonces se considera falso, apócrifo, pero no está incluido en el canon de las Sagradas Escrituras, pero se pone aparte como una forma de estudio colateral para poder entender las costumbres y tradiciones de aquel entonces. Hay varios evangelios apócrifos, o sea, falsos. Hay varias Sagradas Escrituras falsas. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo varios libros que se escribieron durante el destierro de Babilonia. Durante ese tiempo en Babilonia sucedió lo que pasa con los hijos de los hispanoparlantes o latinoamericanos aquí. Se vuelven muy chocantes. Dicen, no hablo español. Solo English. Y sangrones, porque bien que aprendieron español cuando eran niños, ¿ok? Y bien que entienden, pero se hacen tarugos para decirles a sus papás que no entienden nada, se vuelven rebeldes y demás. Bueno, eso pasó en Babilonia. Resulta que las nuevas generaciones ya no hablaban hebreo, solamente hablaban el griego. Entonces hubo un conjunto de 70 ancianos que se pusieron a traducir las Sagradas Escrituras y la ley de Moisés al griego para que pudieran entenderlo. Entonces dentro de esto hay algunos relatos que se consideran deuterocanónicos, es decir, que fueron escritos en ese tiempo y no, en la tradición judía no los incluyen dentro de las Sagradas Escrituras judías del Antiguo Testamento. La Iglesia sí las incluye como deuterocanónicas. Cuando Martín Lutero se separó y quiso que la Biblia se tradujera al lenguaje vulgar, porque tuvo a bien San Jerónimo el traducir las Sagradas Escrituras de los idiomas originales del griego y del arameo al latín, que era el idioma que se hablaba universalmente en aquel entonces. Estamos hablando del siglo V. En los últimos 30 años de vida de este señor que, mira nada más cómo está el Alzheimer, lo acabo de pronunciar y ya se me olvidó. Comentario bíblico de ¿qué santo te dije? Los comentarios bíblicos de San Bernardo, no. San Bernardo, bueno. No es San Bernardo. Lo había dicho y se me olvidó ahorita. Luego se me viene a la mente. Ok, lo que hizo santo, los pasó 30 años en Belén, traduciendo las Sagradas Escrituras. Comentario bíblico se me olvidó el nombre y eso me trauma, caray, lo acabo de decir y se me vino una laguna mental. Bueno, entonces se tradujo las Sagradas Escrituras al latín. Recordemos de que cuando Gutenberg inventó San Jerónimo, perdón, ya me vino a la mente, San Jerónimo, ok. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, entonces el primer libro impreso fue la Biblia. Y se puso, se hizo la Biblia en latín, precisamente. Pero ya para el siglo XVI ya nadie hablaba latín más que los doctores, los médicos, y los sacerdotes y la gente ilustrada. Ya el latín se había olvidado porque dio origen a las lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances? Las que surgen de Roma, del latín, como es el español, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, etcétera. Son lenguas que tienen su origen en el latín,
pero ya es el latín deformado. Es como nuestro castellano o nuestro español que hablamos en México, cambia desde por región. Por ejemplo, alguien me decía, échate una charrita. No puedo, soy célibe, soy sacerdote. No, échate una charrita. Tú te sabes muchas. A ver, ¿qué es una charrita? Un chiste. Ah, vaya, es un chiste. O también, no se agüite. ¿Y eso qué es? Oh, no te pongas triste, no te deprimas. Ah, entonces cambia regionalmente, ¿no? Por ejemplo, a los del DF se nos conoce como chilangos, pero los yucatecos nos dicen guaches. O sea, cambia del lugar. No se diga a nivel internacional. Por ejemplo, Conchita. Cuando va María Conchita Alonso a Argentina, tiene que ser María de la Concepción Alonso, porque en Argentina, como en Perú, Conchita es el genital femenino. Entonces cambia mucho, ¿no? Le dije a una peruana, oye, pinga, dice, ¿por qué me ofendes? Le digo, pinga es diablilla. Ah, no, es que en Perú es el órgano masculino. Ok, bueno, entonces cambia mucho. Entonces decía que el latín ya nadie lo hablaba. Martín Lutero tuvo a bien el hecho de decir, vamos a traducirlo al lenguaje vulgar, al lenguaje común, propio. Y tradujo la Biblia al lenguaje común, que es la primera Biblia traducida al alemán, se llamó Vulgata, es decir, la Biblia traducida al idioma alemán. Después, dos monjes que eran católicos que rechazaron la fe y se unieron a la iglesia protestante son Reina y Valera, o sea, se apellidaban Valera y se apellidaban Reina, la tradujeron al español. Pero en esta Biblia de la Vulgata, o la Reina Valera, o demás, no incluyeron los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento que no están incluidos en la Biblia judía, o sea, se consideran no canónicos. Aquí vemos, por ejemplo, que en el libro de Daniel no está incluida la narración de la casta Susana. Y hay otros libros también como Esther, Judith. No, Esther sí está incluido, Judith no está incluido en la Biblia. Se considera deuterocanónico. Y otros libros en el Nuevo Testamento. Entonces, es por eso que la Iglesia Católica, que fue la autora de las Sagradas de la Biblia, porque antes de Cristo no había Biblia, incluye los libros deuterocanónicos, pero rechaza los que consta que son apócrifos. ¿Okay? ¿Ya te enredé tanto, mi querida amiga? ¿O sí No, te puedo explicar? va bien, estoy bien. Ya me acordé de San Jerónimo. Sí, exactamente, San Jerónimo fue el que... Pero fíjate, te lo pronuncié y de repente se me olvidó. Sí. Así me pasa contigo, Patricia. Ah, sí, padre Román. Ya tú sí te acordaste, Margarita. Padre Román. Bueno. Sí. Ok. Ok, entonces la siguiente pregunta dice el señor Armando Gallardo, dice, padre, ¿puede recibir la comunión una madre soltera? Dice que su novio la dejó con 2 niños. Si no está viviendo con alguien más, qué bueno. Entonces puede acercarse y ojalá que aprenda y que si a la primera se quemó, a la segunda que le sople. Si quiere, si se llega a enamorar de alguien, que si quiere azul celeste, que le cueste, pues, ¿ok? Sí. Entonces, sí, mientras vivas una vida decente y ejemplar, adelante. Mira, no es pecado tener hijos. El pecado es haberlos encargado fuera del matrimonio. Pero realmente tus hijos son una bendición y yo creo que ahora tienes la misión de darles un ejemplo de vida como una mamá muy digna, muy honorable, muy entregada y muy trabajadora y muy cariñosa, pero firme, ¿ok? Así que échale ganas, acércate a la confesión y a comulgar, ¿ok? Ok. La siguiente pregunta dice, padre, ¿alguna vez se enamoró de una muchacha y por qué no se quedó con ella? No me enamoré de una muchacha, me enamoré de muchas.
De muchas. Sí, soy bien enamorado. Ok. No, hombre, mi primer amor, yo tenía 3 años, era una mujer cubana espectacularmente bella, Carmen Cira, mi vecina, y hasta me fui a tomar unas fotos así con corbata de moño, andaba así de moño como Mateito, con fotos así de, ya me ves, pues soy así. No, hombre, si les platicara, no, sí, realmente, pero fíjate que es precisamente esto de una conversación que tuve con una era, precisamente, oye, como que creo que amo más a Dios que a ti. Dice, ¿por qué no aprendes a amar a Dios en mí y a mí en Dios? Digo, ¿cómo está eso? Piénsalo. Lo pensé y me hice cura. Es decir, el amor no es el renunciar a amar a todo mundo. Es decir, el sentido del celibato viene de esta manera. El amor que podría profesar a mi esposa y a mis hijos con toda mi entrega, lo entrego para que en este momento tú, mi querido radioescucha, eres la persona más importante que hay en mi vida. De tal manera que ya regañé a mi contadora, que siempre le da por llamarme a estas horas a interrumpir mi programa, o venir y decir, padre, tiene que venir, etcétera. Le digo, ni más, otra vez si te corro. Buenos fuera. Bueno, pero no, porque nadie más importante para mí que esa persona que está conmigo en ese momento y que tengo que darle toda mi atención, todo mi compromiso, todo mi amor a cada uno. Es decir, el celibato es amar a Dios y al prójimo con un corazón no dividido. El sentido del celibato no es algo intrínseco o inherente del sacerdocio. Incluso en la Iglesia Católica hay sacerdotes que son casados, o más bien hombres casados que son ordenados sacerdotes. Esto sobre todo más bien la Iglesia de rito oriental, como es la copta, los maronitas, melquitas, etcétera. Son católicos, pero de rito oriental. Y son hombres casados que se ordenan sacerdotes. Aquí en la Iglesia Católica Occidental hay hombres casados que son ordenados sacerdotes en 3er grado, como diáconos. Y no renuncian a su esposa, sino que siguen con su esposa. Se da un fenómeno también de que los sacerdotes anglicanos que han dejado la iglesia anglicana y se han incorporado a la iglesia católica, son ordenados sacerdotes católicos y siguen viviendo con su esposa y con sus hijos, pero sirven en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Tuvimos un sacerdote en la diócesis de Stockton, anglicano, que se cambió al catolicismo y falleció hace unos 5 años más o menos, pero todavía me tocó conocerlo. Entonces, el celibato ha sido puesto más bien para servir a Dios y al prójimo con un corazón no dividido. Me acuerdo cuando estábamos en el seminario y se lanzó la revolución nicaragüense, sandinista, y tenía varios compañeros nicaragüenses. Entonces Edén Pastora estaba hablando de que había que luchar y demás, y que y estaba exponiendo su vida y todo, y dijo un compañero, no cabe duda que para ser guerrillero hay que ser célibe. Y sí, es decir, alguien tiene que renunciar al amor de su esposa o de sus hijos para lanzarse a una lucha en favor de su país, en favor de un ideal grande. Es como el ejemplo de los ucranianos que hicieron que sus mujeres y sus hijos emigraran, pero los hombres se quedaron a luchar y a defender Ucrania. Eso es algo valioso, pero poner a salvo a las familias. Entonces, es el sentido precisamente. O sea, no sé, me acuerdo de la XOW, un programa de Pepe Alameda, que era un programa taurino, y decía, el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega. ¿Ok? Y eso es lo que es el sacerdocio. Muy bien. Sí, a la siguiente pregunta, y es la última que tenemos, dice Toña Estrada, dice que ayer le hicieron una pregunta a ella y contestó de la siguiente manera.
Le pregunta a usted si contestó bien. Dice, dice, una persona estando viva hizo una promesa de entrar de rodillas a la entrada del templo al altar mayor. Dice, murió esta persona sin cumplirlo y uno de sus hijos pensó que él tenía la obligación de cumplir esta manda. Me preguntó y yo le dije que no. Pienso que hice bien. ¿Usted qué piensa? Correcto, así es. Es decir, no tiene obligación. Por ejemplo, yo no sabía, pero según esto mi mamá había prometido que alguno de sus hijos celebrara la misa en Puebla, donde está la imagen del Beato Sebastián, donde está el cuerpo incorrupto del Beato Sebastián de Aparicio. Yo no sabía y dije, bueno, pues voy a cumplir esa manda, sirve que me paseo en Puebla. Pero no hay una obligación de hacerlo. Además, mi mamá nunca me dijo nada. Y creo que tampoco le dijo a Jairo ni a Sergio, pero Sergio ya murió. Jairo no sé si quiera cumplirla, pero no se trata de cumplir algo una promesa que hacen los que ya se nos fueron. Mira, por ejemplo, si tu mamá te dice, mijita, por favor, nunca se te ocurra la tontería de casarte, ¿eh? Te me quedas a vestir santos. Oye, no, es mi última voluntad, pues aunque sea tu última voluntad, olvídate. Es como la película de Como agua para chocolate, ¿sí la viste? No. Bueno, es increíble y eso es lo que sucedía. La mamá pescaba a su hija como su sirvienta y demás, y dominaba en todo, y a esta pobre mujer, a esta pobre hija, la condenaron a servir a la mamá, que era muy demandante, y por eso perdió el amor de su vida, y de bajada también. Pero ya cuando murió la mamá seguía como fantasma dándole lata hasta que le dijo, deja de molestarme, ya estás muerta y yo estoy viva. Entonces, pero es mucho el dominio de los papás o de las mamás. Entonces, aunque los papás hagan una promesa y que te digan, júrame que no te vas a casar, sácate a volar, yo voy a hacer mi vida. O sea, no tienes por qué cumplir, aunque sea su última voluntad, olvídate, ¿no? Así que contestaste muy bien, mi querida amiga. Ok, pues son todas las preguntas del día de hoy, padre. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues nada más, que me dio mucho gusto de compartir contigo. Hacía un buen rato que no compartíamos micrófono, mi querida Margarita. Dije, gracias, seguramente padre. Margarita ya no me quiere, ya se olvidó de mí, no quiere estar conmigo, oh cielos. Bueno. y no había comido, diga. No se crea. No, igualmente, okay. Padre, me da gusto poder haber podido compartir el micrófono. Y acuérdense que mañana es Día del Sacerdote, ¿eh? Sí. Así que feliciten a sus sacerdotes. Felicidades desde hoy, Padre. Mañana estaré con ustedes. Será el último programa porque ya el viernes Viernes Santo, estaremos muy ocupados. Y Dios mediante nos vemos mañana. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta la vista. Gracias, Padre. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.